Y quedamos de empezar con la continuación de las impresoras a comparación de las mini printers que habíamos visto, ¿no? Y hablábamos un poco de las impresoras de etiquetas de código de barras. Las impresoras de etiquetas de código de barras, a diferencia de una mini printer, por ejemplo, es que están diseñadas prácticamente y definidas para imprimir etiquetas. Incluso existen softwares o programas que son específicamente para eso. Un ejemplo, nosotros tenemos el SAN, el Sistema Administrativo de Negocios, que es el que estamos utilizando un poquito más. Y aquí nosotros vamos a definir en el sistema, nosotros definimos lo que viene siendo nuestra impresora de etiquetas. Ahí está. Listo, ok. Definimos nuestra impresora, la damos de alta en Windows y nosotros nos vamos a la parte de mantenimiento y se llama definición de formas preimpresas. Eso es definitivamente directamente sobre el SAN. Entonces, tenemos varias etiquetas, en este caso tenemos de la etiqueta 1 a la etiqueta 3. Estas etiquetas están definidas específicamente para una impresora Zebra. Si nosotros tenemos una impresora que no es Zebra, no vamos a poder utilizar ninguna de estas tres etiquetas, porque están definidas específicamente para el controlador Zebra. ¿Sí? Ok. Ahorita voy a tomar en cuenta nada más para cuestión de demostrarles esta que es una TSC, que esa es una de etiquetas. Y tenemos etiquetas definidas. Pero estas vamos a ver que el tipo de comandos que nosotros vamos a enviar es comando tipo EPL o ZPL2. Estos son específicamente para Zebra. Pero hay algunas marcas que emulan Zebra. ¿Qué quiere decir? Que pueden utilizar comandos EPL o ZPL, de tal manera de que esas mismas impresoras las podríamos nosotros utilizar y la máquina va a recibir la información como si fuera una Zebra, pero está preparado para eso, que era lo que yo les comentaba el día de ayer de los comandos de escape de Epson. Es algo muy similar, ¿sale? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en esta parte, lógico, no tengo dado de alta la impresora, pero en la parte de fuentes, por ejemplo, le voy a decir fuente individual. Perdón, no tengo nada, dejen agrego un letrero. Listo. Fuente individual. Y nada más tengo tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando en una impresora normal vamos a tener todos los formatos o todos la tipografía de lo que vienen siendo las letras, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está definido y es ¿por qué? Porque está definido específicamente para Zebra, ¿sale? Entonces, vamos a ver que cuando yo hablo de una etiqueta tipo gráfico, aquí se me abre para todas las impresoras y todas las impresoras son todas, ya sea una mini printer, ya sea una impresora de etiquetas, lo que sea me va a imprimir. Un ejemplo. Si yo dijera aquí que es una Brother, por poner un ejemplo, y le digo tamaño carta, pues al final de cuentas se me va a abrir una hoja tamaño carta donde yo puedo mandar a imprimir ese tipo de etiquetas, ¿sale? Pero si yo le dijera que esta es una impresora, que esta también es una marca TSC, y yo le marco un formato de 51 por 25 y le doy a aceptar. Entonces tengo para hacer mi formato y yo voy a poder agregar información y la información que yo voy a poder agregar ya en este caso se mueve a los tamaños y formatos de fuentes que me utiliza Windows. Entonces esa es la diferencia, ¿no? De utilizar la parte, al menos en el SAN, como les estoy comentando, de
un formato tipo Zebra, que es etiqueta del 1 al 3, a un formato de cualquier otra impresora, ¿sale? Con algunos clientes estamos manejando que este tipo de impresora sea la de ticket, regularmente la TMT88, y lo que me hace es algo muy similar a lo que cuando vamos al Oxxo vemos en la Cenefa, que es un ticket, es un papel normal, ¿no? Entonces, para eso es que utilizamos estos formatos. Lógicamente estamos hablando específicamente ahorita del SAN. No estamos hablando de cualquier otro software. Para cualquier otro software tendríamos que verlo. Ahora, existen software especializados para impresoras de etiquetas. ¿Cuál es la diferencia de un software especializado para imprimir etiquetas? Número 1, se conecta a las bases de datos más comunes. Un ejemplo, tenemos el sistema My Business, y el sistema My Business tiene su propio, digamos, manera de imprimir etiquetas, pero si yo dijera, no, yo lo quiero imprimir desde afuera, uso ese otro software, y ese otro software lo que va a hacer es que técnicamente se va a conectar a la base de datos de My Business, y desde ahí va a sacar la información que tiene, ¿no? Entonces, de tal manera de que a lo mejor no tengo en este equipo el My Business, pero lo tengo en un equipo que esté en red, bueno, se va a conectar hacia la red, va a jalar la información, y desde aquí voy a mandar imprimir sin necesidad del My Business. ¿Por qué? Porque me conecto directamente a la base de datos. Si lo viéramos algo así como muy práctico, hablaríamos de lo siguiente. Yo tengo aquí Excel. Y aquí tengo información como clave de mi cliente, nombre de mi cliente, teléfono, contacto y nombre comercial, ¿no? Entonces es como si yo me conectara a la base de datos y le dijera, vas a tomar la celda A y el campo va a ser el número 6, y después de ahí me vas a jalar el campo B, C, D y E, y esos me los va a imprimir en la etiqueta conforme yo le dije, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Lógicamente que estos software, al ser especializados, pues digamos que tienen que ganar algo, y realmente lo que necesitamos es una licencia para ese tipo de software, ¿no? Pero esa es la diferencia entre una impresora de etiquetas y una impresora de ticket. Una impresora de ticket no me podría hacer lo mismo, ¿no? ¿Sale? Dentro de esas hay muchas características. Un ejemplo, lo más común que vamos a ver son las impresoras de etiquetas, pero las Brother. Las Brother utilizan, específicamente las Brother, van a utilizar un consumible que es específico de ellos, de Brother. ¿Qué pasa con ese consumible? Ese consumible lo que hace normalmente, cuando se inserta el consumible, lleva una parte plástica, y en esa parte plástica lleva ciertos agujeros que mueven ciertos switch, de tal manera de que cuando insertamos nosotros el consumible, el equipo se da cuenta qué tipo de etiqueta va puesta, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, vamos a suponer que se me acaba la etiqueta, y la etiqueta era de 61 centímetros por 25, y yo quiero meter una de 48 por 25, lo que va a pasar es que la impresora va a seguir detectando que es de 61, ¿no? Entonces no me va a imprimir correctamente, vamos a tener problemas, ¿sí? Eso lo vamos a ver específicamente en la parte de Brother. Regularmente las demás impresoras detectan espacios entre etiquetas o marcas, ¿sí? Hay unas marcas negras o espacios. Entonces dependemos mucho del tipo de impresora, pero sí es importante que sepan que llega a pasar eso, al menos en los equipos Brother. En los equipos Brother es así, de tal manera de que pudieran llegar a ustedes a ver un equipo y decir, ¿saben qué es que me está fallando? Si el cliente no nos dice que cambió el consumible, pues va a ser muy difícil, ¿no? de encontrar la falla. Pero bueno, al final de cuentas es eso. El tipo de comunicación que vamos a tener
en las impresoras de etiquetas, las más comunes van a ser las impresoras Bluetooth, que es lo que habíamos visto el día de ayer, las impresoras Wi-Fi, las impresoras Ethernet, seriales, paralelas y USB. ¿Sí? Eso va a ser lo más común que vamos a encontrar. Y también vamos a depender hacia qué lo queremos conectar. ¿Por qué? Un ejemplo, alguien nos está pidiendo una impresora de etiquetas, pero esa impresora de etiquetas la quiere para un equipo que es Android. Entonces también necesitamos tener más información para saber si le podemos ofrecer algún tipo de impresora que nosotros manejemos. Regularmente tendríamos que decirle, ¿la quieres portátil o la quieres de escritorio? ¿A qué nos referimos con esa parte, no? ¿Sabes qué? Es como la Coca-Cola, ¿no? Vamos a traer los celulares y queremos que se imprime en el momento. Ok, entonces tú quieres un equipo que sea portátil, ¿no? Y regularmente pues vamos a necesitar Bluetooth en ese caso. ¿Por qué no Wi-Fi? ¿Por qué no Wi-Fi? ¿Podrían comentarme un poquito de lo que vimos ayer? ¿Por qué tendría que ser una comunicación Bluetooth y no Wi-Fi? Es una conexión punto a punto, sí, es una conexión punto a punto, es correcto. Si conectáramos vía Wi-Fi, ¿qué necesitaríamos? Pues, para hacer en este caso, conectarnos a la red. Conectarnos a un tipo de red, a un router, y entonces eso sería más difícil. Tendríamos que traer nuestro celular, algún tipo de router y la impresora, ¿no? Entonces, por eso es que sería ese tipo de conexión. Eso es bueno. Sí estamos entendiendo bien para qué vamos a utilizar qué tipo de conexión. ¿Sale? Bueno. En la cuestión de impresoras de etiquetas de código de barras es todo lo que tendríamos que ver, que hablábamos de software especializado que se dedica a conectarse a ciertas bases de datos para extraer la información y poderla mandar a imprimir. Incluso hablamos de información que pudiéramos imprimir como números de series. Podríamos decirle con ese software especializado, voy a imprimir números de serie y vamos a empezar en la serie número 1 y terminar en la 10,000. Y entonces lo que va a hacer el equipo es que va a ir incrementando uno a uno las etiquetas para que me vayan imprimiendo y no lo tengo que hacer yo manualmente, sino que el software ya lo hace. Va a decir, ok, voy a imprimir la 1, sigue la 2, sigue la 3, sigue la 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de un software especializado que podemos utilizar en ciertos casos, ¿no? Y con un costo adicional, regularmente incluso más alto el precio que una impresora. ¿Sale? Bueno. Después de eso tenemos lo que vienen siendo las impresoras normales y comunes que conocemos, que utilizamos en casa, que utilizamos en la oficina. Que las tecnologías que se utilizan más comunes, estaríamos hablando de la de tinta, impresoras de inyección de tinta, tendríamos impresoras láser, impresoras LED, no tan comunes, pero también impresoras térmicas. Y de ahí se derivan muchos tipos de impresoras. Por ejemplo, lo que hablábamos hace ratito, un plotter. Un plotter al final de cuentas es una impresora, pero de un formato amplio. Pero al final de cuentas tiene una tecnología. Regularmente la tecnología en plotter estaríamos hablando de una impresora de inyección de tinta. Pero bueno, podría variar la forma de imprimir o la forma de trabajar o la tecnología en cuanto a usar, ¿no? Incluso estamos hablando de unos que son como cortadores. Se van a dar cuenta, por ejemplo, con ciertas empresas que se dedican
a la impresión como de anuncios y lo hacen en etiquetas, entonces usan un plotter, pero el plotter realmente no imprime, lo que hace es corta, ¿sí? En base a una etiqueta, entonces empieza a hacer los recortes, ¿para qué? Para después nada más recortar y pegar. Pero bueno, ya dependemos de ese tipo de información. Pero al final de cuentas, las tecnologías que se utilizan son muy similares en todos los casos, ¿sí? Muy, muy similares. Las conexiones también son muy similares, salvo que algunos equipos traen funciones adicionales que normalmente no trae una impresora o una mini printer. ¿Cómo qué funciones? Por ejemplo, la función de escaneo. Es una impresora que es, digamos, multifuncional, además de ser una impresora, pues escanea, imprime, saca copias y todo va a depender de las características propias de cada una de las impresoras y de las marcas, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del uso que le quiera dar el cliente para poder nosotros decirle o poderlos apoyar en qué tipo de equipo va a manejar. Ahí sí es ser un poquito más específico y decirle, bueno, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y el tiempo de uso que se le va a dar al equipo es muy importante en estos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los equipos de inyección de tinta, si no están siempre conectados a la luz eléctrica, lo que va a pasar es que va a ser más fácil que se tapen los conductos de la tinta, porque es tinta al final de cuentas. Es como si nosotros habláramos de un lapicero que dejamos en casa durante medio año y después queremos hacer lo que funcione. ¿Qué pasa? En el momento que yo lo agarro, imprime, agarra bien y funciona. ¿Qué tengo que hacer? Como fricción, ¿no? Empiezo a friccionarlo hasta que empieza a salir la tinta. Bueno, algo similar pasa en las impresoras de inyección de tinta, ¿sí? Por eso es que hay que tener cuidado y decirle, bueno, en la parte de tinta, lo que tienes que hacer o la dejas conectada o la usas más. A diferencia de algunos otros equipos, las de tinta me ayuda más que yo esté imprimiendo que deje de imprimir, ¿sí? Si el uso que se le va a dar es muy poco, por poner un ejemplo, y la va a usar a las 500 el cliente, a lo mejor no le ofrecería yo una de inyección de tinta, sino una láser. ¿Por qué una láser? Fácil. Una láser, al utilizar polvo, que es un tóner, pues prácticamente es polvo y va a ser muy difícil de que el polvo se eche a perder, aunque llega a pasar, es muy difícil. De tal manera de que yo, por ejemplo, una impresora tipo láser, que me utiliza tóner, pues prácticamente la puedo tener siempre desconectada y solamente en el momento que vaya a imprimir la conecto y en ese momento imprimo y desconecto, ¿no? ¿Sí? Después sigue una tecnología que también es muy similar a la láser, que es su tecnología LED. Regularmente se utiliza en color, pero es con polvo, con tóner, pero es algo muy, muy similar, ¿sí? Características adicionales. Bueno, hay características adicionales que es, por ejemplo, que queramos mandar imprimir desde un teléfono celular, que si queremos mandar a imprimir desde un correo electrónico y cosas por el estilo, pero tenemos que adecuarnos más a lo que ya nos va a pedir el cliente directamente. No es tanto que yo por el simple hecho de que le ofrezca la que tenga más funciones voy a estar mejor con el cliente, ¿no? A lo mejor le estoy ofreciendo algo que no va a utilizar, ¿sí? Pero en sí sería eso. Por la parte de impresora realmente no hay mucho que decir, es como que la continuación de lo demás. Lo más común que vamos a encontrar, como les estaba comentando, es la parte de USB y la parte de Wi-Fi. Eso es lo más común que se empieza a utilizar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, también utilizan una parte de Wi-Fi que es punto a punto. Eso nos lo vamos a encontrar muy, muy común.
Es punto a punto, pero Wi-Fi. De tal manera de que si nosotros tenemos un teléfono con Wi-Fi, nos conectamos vía Wi-Fi, ya no es Bluetooth, pero es Wi-Fi directamente hacia la impresora, porque la impresora trae una conexión Wi-Fi punto a punto, ¿no? Y normalmente nos va a dar una información que se llama un PIN, que es regularmente de 4 a 6 dígitos, donde nos conectamos directamente a la impresora, sin necesidad de un access point, router, ¿sale? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ir a la parte de lectores de códigos de barras, que era como les había comentado el día de ayer. Vamos a ver esta parte. Dentro de este existen muchas tecnologías. Si nos vamos a lo más básico sería una tecnología tipo LED. Vamos a hablar de tecnologías. Estamos hablando de tipo LED, tipo láser, tipo imager. Esos son tipos de tecnología. Y todo tiene un porqué. La tecnología más económica es la tecnología tipo LED. Una tecnología tipo LED lo que me va a utilizar realmente son LEDs o son foquitos, como le conozcamos, ¿sí? Dios emisores de luz. Son económicos porque al final de cuentas son focos. Vamos a hablar de focos, ¿no? Menos técnico. Y lo que hace es que emite una luz y se refleja la luz y en eso me da la lectura de lo que viene siendo el código. A diferencia bueno, la gran mayoría de personas piensa que un lector me va a leer los números, o sea, hace esto, por ejemplo, ¿no? 535905, incluso piensan que si rayan esta parte, no va a leer el código de barras. Cuando la realidad de las cosas, lo que me lee son los espacios en blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que refleja la parte de la luz? Entonces, hablábamos de la tecnología LED. Entonces, la tecnología LED, al tener muy poca potencia de reflexión, pues es menos eficaz, pero a la vez es más resistente. ¿Por qué? Porque al ser un LED o un foco, soporta los golpes demasiado. ¿Qué quiere decir? Si estamos en un lugar donde hay mucha vibración, es bueno utilizar una tecnología LED, aunque tengo que prácticamente pegar el lector hacia el código. En una tecnología láser ya cambia, porque la distancia es más alta, porque un láser al final de cuentas tiene más potencia. Pero al ser un láser, no es un solo punto como normalmente nosotros viéramos, o una línea. Nosotros vemos esto y ¿qué vemos ahí? ¿Vemos una línea o qué vemos? ¿Sí? Vemos una línea, ¿no? Realmente eso no es una línea, sino es un punto que está girando de izquierda a derecha, derecha a izquierda, a una velocidad muy alta que el ojo no alcanza a ver. Si nosotros lo viéramos en cámara lenta, estaríamos viendo un punto aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y va cambiando de un lado hacia otro lado, ¿no? Pero pues el ojo no tiene tanta velocidad. Entonces, para que eso suceda, ¿qué necesitamos? Lo que vamos a necesitar es un motor que esté rotando
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a una X velocidad. Si vemos eso y yo le doy un golpe, ¿qué pasa con eso? Es muy fácil que se pueda descalibrar y que no alcance a trabajar correctamente. Entonces, una tecnología láser, aunque me da más distancia de lectura o más rango de lectura, es, digamos, más frágil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva un motor, incluso lleva un espejo que hace el movimiento. Pero bueno, es eso. Y entonces por eso es un poquito más frágil. Después de eso hay una tecnología que se le llama Imager. Una tecnología Imager lo que me hace es que utiliza una cámara internamente dentro del lector que toma la foto, la decodifica y me manda la información hacia la máquina. Lo hace en una velocidad muy, muy rápida, así como lo hace un láser, por ejemplo, de trabajar de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Lo hace demasiado rápido que también no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, utilizan software que hace la codificación de este tipo de etiqueta, de código de barras para poder mandarla hacia mi software, ¿no? Y ahí encontramos incluso funciones adicionales, como son reconstrucción de etiquetas. Hay etiquetas que son etiquetas que están dañadas y entonces un imager me va a ayudar a esa parte. Me va a leer información y en base a software, digamos que restaura información. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas tecnologías estamos hablando ahorita de escáneres? 3. ¿Qué son? LED Laser Imager. Es correcto. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Si hablamos de tecnologías, adicional a eso, que estábamos hablando de los LEDs, láser, imager, también hay tecnologías que hablamos de un lector tipo unidireccional, bidireccional, omnidireccional. No sé si alcancen a ver un poquito aquí. Tiene una hoja blanca. ¿Alcanzan a ver ahí las líneas? Al final de cuentas, este es un solo láser, pero tiene reflejos, tiene espejos que hacen que rebote la señal de un lado hacia otro, y entonces lo que vemos es una trama, ¿no?, de láseres, y eso me hace que sea más fácil de que me lea un código de barras. ¿Por qué? Porque el código de barras, nosotros lo vamos a ver aquí. Si el escáner fuera tipo bidireccional, pues yo tendría que estar leyendo algo así. ¿Qué pasa si yo leo así? Realmente no me va a leer. ¿Por qué? Porque realmente no está pasando por toda la información. Y hablamos de que trabaja en base a ¿qué? A reflejo, ¿no?, de los espacios en blanco. Por ejemplo, aquí no me está leyendo. ¿Por qué no me lee? Porque la resolución es demasiado baja como para que me alcance a leer, y aparte estamos utilizando aquí un proyector, de tal manera que va a ser muy difícil que me alcance a leer, pero bueno, esa es la cuestión. Entonces, si nosotros leyéramos así, no va a alcanzar a leer. Pero ¿qué pasa si yo tengo este escáner y es omnidireccional? Pues va a ser más fácil que me lea. ¿Por qué? Porque está leyendo en varias direcciones. ¿Sale?
Y dentro del mismo tipo de tecnología, que en este caso es omnidireccional, bidireccional, tendríamos la parte del imager, porque al final de cuentas, pues me toma una foto, ¿no? Entonces, hablamos exactamente de lo mismo. Adicional a esto, pues hay lectores que al mismo tiempo de ser lectores de código de barras son básculas. ¿Dónde las encontramos? Esas las encontramos en los centros comerciales regularmente, ¿no? Donde nos pesan ahí mismo en el lector de código de barras. Nos van a pesar lo que viene siendo la fruta, la verdura, bueno, pues nos la van a pesar ahí mismo. Pues realmente tiene las dos funciones el equipo. Y normalmente tienen dos maneras de trabajar. Eso es que por el mismo puerto de comunicación, por el mismo cable, va la señal del escáner y va la señal de la báscula. O trabajan por cables independientes, ¿no? Pero bueno, eso ya tendría que ser con la configuración y con nuestro software. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos este equipo y nosotros se lo ofrecemos al cliente, pues tenemos que saber si su software acepta este tipo de equipo, porque no todo el software de punto de venta va a estar preparado para leer un escáner y una báscula. ¿Sí? En el caso de My Business, que es el que utilizamos, en el caso de SAN, pues no vamos a tener problemas, vamos a poderlos echar a andar. Pero en otros casos tendríamos que ver si podemos hacer que funcionen. ¿Sí? De tal manera de que estos escáneres, que además son básculas, no necesariamente van a trabajar en todos los sistemas de punto de venta, ¿sale? Ahora, ¿qué tipo de interfaz van a tener este tipo de escáneres? Ya sea omnidireccionales, bidireccionales, escáneres báscula, escáneres que son imager. En este caso, el más común, ¿qué creen que sea el más común? USB. Sí, el más común es USB. Adicional en las impresoras, adicional a la impresora, necesitamos un software o un controlador. En el caso de los escáneres que son USB, no necesitamos nada adicional. ¿Qué quiere decir? Que me lo va a detectar como si fuera un lector o como un teclado, de tal manera de que... Ay, no tengo nada aquí. Bueno, de tal manera de que yo, por ejemplo, ahí estoy en Excel. Voy a pasar por mi lector, un código de barras que tengo yo aquí. ¿Sí? Y me va a leer la información. ¿Sí? No necesité de ningún software adicional ni de nada adicional. Lo mismo es este que es omnidireccional. ¿Sí? No estoy necesitando nada más que conectarlo. Lo conecto y va a funcionar. Pero tenemos interfaz diferentes, como una interfaz serial. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de interfaz serial en las impresoras? ¿Y qué decíamos? ¿Podía trabajar con cualquier equipo o no? Bueno, creo que tengo anotado que es más como para computadoras.
Es común para computadoras, sí, pero también acuérdense que hablábamos de los despachadores de gasolina. Y realmente, bueno, ¿qué pasa con la comunicación serial? Es exactamente lo mismo. Necesitamos velocidad, necesitamos paridad, o sea, es información adicional, pero lo bueno es que si el cliente tuviera ya un escáner, que ese escáner fuera serial y que lo quisiera reemplazar, nosotros prácticamente se lo podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos ver los parámetros de comunicación y va a funcionar sin necesidad de que tenga que ser una marca u otra marca. ¿Por qué? Porque es comunicación serial. ¿Sí? Entonces decíamos que la comunicación es USB y es serial. Hay otro tipo de comunicación que también no es muy común, que es la 485, pero también la hay. Y básicamente estamos hablando de eso. Hay una más que es tipo PS2 que prácticamente ya no se utiliza. El tipo PS2 vamos a ver algo muy similar a esto. Si ven ahorita, ese es un escáner que es, este es el 3580, pero cambian los conectores. Si los ven ahí, ven unos conectores que son redonditos. Este tipo de conectores estaba planeado en los teclados viejitos, ¿sí? Teclados que tenían la entrada redondita. Entonces, para eso son este tipo de escáneres, con la entrada tipo PS2. No es común, y ya el cliente que tiene mucho tiempo y que le funcionan todavía estos equipos, pues tiene que tener un teclado tipo PS2 o redondito. ¿Para qué? Para que funcione. De lo contrario, no funciona hasta no tener una configuración especial, ¿no? Pero en sí, la comunicación estaríamos hablando de USB, serial, y en este caso PS2, que no es tan común. De ahí se derivan muchas cosas. Por ejemplo, hay escáneres que tienen gatillo, hay escáneres que no tienen gatillo, y todo va a depender de la aplicación que le vaya a dar el cliente. Un ejemplo, si este equipo no tuviera gatillo, y eso quiere decir que yo lo levanto y al momento que levanto está trabajando, y yo quisiera leer dentro de un catálogo que tiene varias etiquetas, ¿creen que sería bueno utilizar este tipo de escáner si realmente no tuviera gatillo? No, porque va a ser muy difícil que yo pueda leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría? Uno que tenga gatillo para ya seleccionar el mío, y entonces ahora sí le doy con el gatillo, ¿no? Entonces va a depender mucho del uso que se le dé. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta para esta cuestión. Dentro de los lectores, digamos que el 99% de los lectores son programables. ¿Qué quiere decir que son programables? Dentro de los tipos de códigos de barras hay una infinidad de tipos. ¿Qué quiere decir? Hay códigos que los vemos, por ejemplo, en las revistas. Si ven, están un poquito raros, son como dos códigos en uno, donde viene la edición. Entonces, yo puedo decirle al lector, ¿sabes qué? Ese tipo de código no me lo leas. Realmente yo lo que quiero leer es el código de barras normalito, para que no se equivoque la gente, ¿sí? Entonces, podemos decir, este tipo de código sí me lo leas, y este tipo de código no me lo leas, ¿sí? Hay códigos de barras
que son tipo de códigos PDF. ¿Sí? La característica más fuerte de este tipo de código de barras es que me puede leer más información de lo normal. Y van a hacer algo muy similar a este código que vemos aquí. O a este código que vemos acá. Son códigos que no se ven muy legibles, pero realmente me guardan mucho más información. Ahora, si nosotros nos vamos a la base de un código de barras, ¿es realmente qué? Realmente es una cadena de caracteres, ya sean numéricos, alfanuméricos o con caracteres adicionales que va a leer. Y entonces, de acuerdo a mi tipo de código de barras, voy a tener información mayor o menor. Un ejemplo, ¿qué pasaría si yo necesito que el código de barras me redireccione a una página web? Bueno, tendría que leer un tipo de código de barras que de entrada me lea números y letras, incluso caracteres. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito que me redireccione a www.pdbsys.com.mx. Entonces, bueno, si yo selecciono un tipo de código de barras que es simplemente numérico, lo que va a pasar es que no me va a servir. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es información adicional que tendría que ver tanto con etiquetas de código de barras como lectores de código de barras, porque los dos tendrían que estar preparados para hacer lo que yo necesito. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ¿qué me recomendarían ustedes si yo les dijera que tengo un súper y que yo quiero la recomendación de ustedes sobre un omnidireccional y un bidireccional? ¿Qué me recomiendan a mí? ¿Por qué el omni? Como lo pase, me lo va a detectar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El código está de lado, me lo alcanza a leer sin ningún problema. Eso sí es bueno. Bueno, aquí tendríamos que ver que como una recomendación sí sería el omnidireccional, pero también depende de el costo. El costo tiene mucho que ver a veces con los clientes, aunque no lo reconozcan. Yo les he demostrado que un escáner omnidireccional me ayuda incluso a no tener una caja adicional. ¿Por qué? Porque me lee muy rápido, que al final de cuentas no necesito una caja adicional. Realmente necesito un mejor lector que una caja adicional, ¿no? Si hablamos de un lugar donde tenemos muy fácilmente se nos puede caer el equipo, ¿qué tendríamos qué podríamos recomendar? Tecnología LED. ¿Es más caro o es más económico? Es más económico, pero ¿qué me soporta? La distancia es más corta, pero pues soporta los golpes, ¿no? Sí, soporta las caídas. De hecho, yo llegué con un proveedor a mostrarle un escáner. El escáner estaba todo roto y seguía leyendo tecnología LED. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la parte de escáneres. No hay mucho más que hacer.
Sí, mucho con la parte de códigos de barras, hay mucho que entender en la parte de código de barras, pero que tendríamos que ir viendo poco a poco. Por ejemplo, me ha llegado a pasar con algunos clientes que dice, oye, espérate, es que te compré el escáner y el escáner está fallando. ¿Por qué? Porque el escáner no me está leyendo el último dígito que tiene el lector de código de barras. Entonces, el problema a veces es el tipo de código de barras y que está suprimiendo el último código, el primer código, el primer numerito o el último numerito. Entonces, pero eso tiene que ver con configuración, no tiene que ver con una falla del equipo. Y eso regularmente lo vamos a ver en una marca que se llama DataLogic, ese es lo más común que vamos a ver. Cuando nosotros instalamos ese tipo de escáner, hay veces que si no nos lee el último dígito de nuestro código de barras y prácticamente lo que hay que hacer es configurar, es configuración. Podemos hacer que funcione de una manera diferente el mismo escáner, misma marca, mismo modelo, pero que se comporte de una manera diferente dependiendo de la configuración. ¿Sí? Incluso pudiéramos hacer que automáticamente me llene un campo y que diga, por ejemplo, 01 y después el código de barras, pero eso es con configuración. Entonces, en ocasiones muy especiales llega a pasar de que, oye, es que este otro escáner, que es la misma marca, el mismo modelo, pues no me está funcionando igualito. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene una configuración y lo que hacemos es configurarlo. Regularmente para eso vamos a tener los manuales de configuración y en algunos casos hay software de configuración. Ya dependemos técnicamente de soporte, ¿no? En este caso estaría Ver y estaría yo apoyándolos en esa parte. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ok. Pues las preguntas ya se las estuve haciendo ahorita, conforme fue pasando la capacitación. Entonces, pues ahorita realmente no me queda mucho más que ver cosas adicionales, como que algunos escáneres empiezan a salir con dobles tecnologías, como utilizar un cable y ser inalámbricos al mismo tiempo. ¿Sí? Son funciones, pero ya tiene que ver muy específicamente con nuestros equipos. Entonces, tendríamos que ver las funciones que necesitamos en un escáner para poder trabajar y poder apoyar a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que le vendamos un equipo el más caro no quiere decir que sea lo mejor para nuestro cliente. Aunque sí le estamos vendiendo algo robusto, pues realmente a lo mejor no es la necesidad. Pues tenemos que escuchar a nuestro cliente, saber qué es lo que necesita y en base a eso poderle dar una recomendación. ¿Sale? Yo tengo una pregunta. Es que en el anterior trabajo estaba en un depósito de cerveza y yo a veces tenía complicaciones cuando el producto estaba mojado. ¿Cómo a qué se debe que ocurre ese tipo de complicaciones? Ok. ¿Qué pasa cuando el producto está mojado y el código de barras está mojado? A ver. Ajá. Vamos a ver quiero ver si hay aquí algo de información. No lo veo. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué pasa si aquí dentro de esto hay una gota? Va a distorsionar. Y acuérdense que estamos hablando de que los lectores trabajan en base a ¿qué? A reflexión de espacios en blanco en este caso. Entonces, es muy común que vaya a pasar eso. ¿Qué necesitamos para que no pase eso? Bueno, realmente siempre va a pasar, pero podemos meter un escáner Imager
que me va a ayudar a reconstruir la etiqueta más fácil y me va a leer más fácil. Entonces, en ese caso, ni el otro escáner que presentó sería muy útil. Ni el omnidireccional te va a servir porque la tecnología sigue siendo la misma, es una tecnología láser y trabaja en base a reflexión y la reflexión va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque una gota de agua va a hacer que me reflexione. Recuérdense que el arco iris, ¿por qué sale el arco iris? ¿Qué pasa con el arco iris? ¿Es una reflexión de qué? De colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reflejan varios colores, pues realmente estamos hablando de que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que no te está detectando ese espacio totalmente en blanco por la cuestión del agua. Bueno, y hablando de precios, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es la diferencia entre el LED, el láser y el imán? Un LED, por ejemplo, económico, va a andar alrededor de los 900 pesos. Un láser económico, alrededor de los 1,500 a 1,700 pesos. Un imager económico, alrededor de 1,800, 1,900 pesos. De ahí en fuera, bueno, ya vas a ir viendo más, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, dependiendo de distancias. Por ejemplo, no es lo mismo, si yo quiero utilizar, este es un escáner que es un láser bidireccional, pero ¿qué pasa si mi código de barras se encuentra a 10 metros de distancia? Pues va a ser muy difícil que este equipo lo pueda leer. Pues hay equipo específico para eso. ¿Sí? Yo no me quiero mover de aquí, yo quiero leerlo y está a 10 metros de mí o a 5 metros de mí. Entonces, depende mucho. Por eso sí, ahí sí es muy variable de acuerdo a la necesidad del cliente. Tenemos que basarnos mucho en el cliente y ver qué es lo que necesita. Si lo que necesita, y la gran mayoría son nuestros clientes de un súper, bueno, pues con este va a ser más que suficiente, ¿no? Pero si tengo un cliente que es exigente y que es de un súper y que además de eso está leyendo latas y no quiere estarlas limpiando porque al final de cuentas es un gorro, pues a lo mejor le vendo pero le vendo un imager también al mismo tiempo. Ahorita yo tengo 2 equipos conectados a mi computadora y no pasa nada, yo puedo estar leyendo de uno o de otro, ¿sí? Entonces no tengo problema por la cantidad de escáneres que yo pueda manejar. Si lo vemos en algunos centros comerciales, lo más común es que tengan un inalámbrico. Tienen un inalámbrico, ¿para qué? Para cajas, para otra cosa, ¿no? Donde necesitan estar moviendo. Y tienen otro que es un escáner báscula o que es un escáner omnidireccional. ¿Sí? Y bueno, realmente esa es la parte de lectores de códigos de barras. Después de esto tenemos la parte de colectoras que se asemejan mucho a un lector de código de barras, pero que no es un lector de código de barras simple. Entonces vamos a continuar con esa parte. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda.